Hola, ¿has escuchado hablar del HR, el PU y el certificado de parámetros urbanísticos? Estos documentos municipales son muy importantes en la compra-venta de bienes inmuebles. Mi nombre es Cristian Betancourt y esto es Gaceta Inmolegal. El HR, el PU y el certificado de parámetros urbanísticos son tres documentos que conjuntamente con las partidas registrales de los inmuebles forman parte del llamado estudio de títulos que es necesario para poder asesorar una compra-venta de bienes inmuebles de manera eficiente. A continuación vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos. La hoja resumen, más conocida como HR por sus siglas, es un documento en donde se deja constancia de todos los predios que tiene el propietario en el distrito. Como vemos en este modelo de hoja resumen emitido por la Municipalidad de Miraflores, se observa un formato en el que inicialmente se indica los datos del contribuyente. Así se le denomina al propietario para efectos fiscales, para efectos tributarios. Se señala un código de identificación, los nombres completos, el DNI, el domicilio fiscal donde se le debe notificar al contribuyente, sus datos de contacto, como son el teléfono, el correo electrónico, e inmediatamente se pasa a detallar todos los predios que tiene registrado a su nombre. Es decir, en el HR llamado hoja de resumen, las municipalidades detallan qué inmuebles tiene registrado el contribuyente en dicha jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en este caso, Nicolás tiene estos inmuebles registrados en el distrito. Aquí se va a indicar el autovalúo, es decir, el valor que le asigna la municipalidad a cada uno de estos predios. Está la participación de propiedad que tiene, en este caso es copropietario y tiene cuotas ideales por 4.76% y 33.33% en otra. Y en función a su participación se establece el valor afecto, es decir, el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto predial que tiene que pagar. El impuesto predial es un impuesto municipal que grava la propiedad de bienes inmuebles. Generalmente se paga de manera trimestral. Si un contribuyente tuviera varios inmuebles ubicados en distintos distritos, supongamos que Nicolás, aparte de estos dos predios, tiene una oficina en San Isidro y una casa de playa en Asia. En tal sentido, si Nicolás quisiera sacar documentos a nivel municipal que acrediten la propiedad de todos sus inmuebles, tendría que ir primero a la Municipalidad de Miraflores para que le emita un HR respecto a estos dos inmuebles, como aparece en el ejemplo que estamos dando. Luego tendría que ir a la Municipalidad de San Isidro para que le emitan un HR respecto a su oficina. Y finalmente tendrá que ir a la Municipalidad de Asia para que le emitan el correspondiente HR respecto a su casa de playa. El otro documento es el predial urbano, conocido por sus siglas como PU o predio urbano. Este documento contiene la descripción de la unidad inmobiliaria con sus respectivas áreas, acabados y el autovalúo a fines de establecer el pago del impuesto predial que el propietario debe pagar generalmente de forma trimestral. Como vemos en este ejemplo de PU, también emitido por la municipalidad respecto al mismo contribuyente del ejemplo anterior, inicialmente se fijan también los datos del contribuyente. El código de cada uno de estos contribuyentes, su nombre completo, y aquí se señala la ubicación del predio. Entonces, mientras que en el HR se emite el documento en función a un contribuyente, indicando cuáles son las propiedades que tiene en dicha jurisdicción, el PU se emite por cada predio solicitado, por cada inmueble. Entonces, en este caso, este PU es respecto a el inmueble ubicado en esta calle. Se pone el código catastral para poder identificar a nivel municipal cada uno de estos predios. Se pone el estado, el tipo, el uso, en este caso es un bien terminado que está independizado y se utiliza como casa de habitación. También aquí aparece el porcentaje de propiedad que tuviera. Si fuese el propietario exclusivo, aquí diría 100%, pero en este caso es un copropietario y tiene
4.76% de las cuotas ideales respecto a dicho predio, ¿no? Lo que se conoce también como derechos y acciones, tiene el 4.76%. Como se puede ver, posteriormente también se indica las características de la construcción. Cada municipalidad maneja unos parámetros y unos códigos para poder identificar fácilmente, ¿no?, cada una de las categorías que se evalúa para fijar el autovalúo. Entonces aquí se indican, por ejemplo, los niveles, el tipo de clasificación, de material, de conservación, antigüedad, el tipo de muros y columnas, los techos, puertas, ventanas, el valor unitario por metro cuadrado y en función también al área construida va fijando el llamado autovalúo. El autovalúo es de alguna manera la tasación, el valor en dinero que le atribuye cada municipalidad al predio que está en su jurisdicción. Esto para efectos de fijar el impuesto predial, que como hemos dicho es un impuesto municipal que grava el derecho de propiedad de un inmueble. Entonces en este caso tendrá que pagar en función al autovalúo. Como vemos en la parte inferior de este PU, se establece finalmente el valor total del predio, ¿no?, incluyendo el valor de la construcción, de las instalaciones y del terreno, estableciéndose un valor total del predio de 657.322.78. Finalmente se pone el área total para poder identificar no solamente el área superficial del terreno, sino también el área construida. Cabe señalar que generalmente el autovalúo, es decir, el precio que la municipalidad fija por cada uno de los inmuebles que están registrados en su jurisdicción, es un valor que generalmente es inferior al valor real, al valor del mercado. Es necesario advertir que siempre uno debe tener actualizada la declaratoria de fábrica. Por ejemplo, si uno tiene declarado un piso y desea construir el segundo, tiene que informar a la municipalidad de esta construcción para que se actualice la información y se pueda establecer un nuevo autovalúo y en función a eso establecer el pago de los impuestos prediales. No hacerlo podría significar un intento de evadir impuestos. Es por eso que la municipalidad tiene desplegado un equipo de fiscalizadores que generalmente y regularmente van por todo el distrito tratando de monitorear e identificar nuevas edificaciones. De esta manera, incluso algunas utilizan tecnologías como drones para poder identificar si una propiedad ha sido ampliada. Otro punto importante a considerar es que se debe actualizar la declaratoria de fábrica porque al momento de que el propietario quiera vender su predio, siempre el comprador, si se asesora con un abogado, se lo va a exigir. También si el comprador se va a financiar con un banco, el banco lo va a observar y va a pedir que se actualice la declaratoria de fábrica, no solo a nivel municipal, sino que también luego se actualice a nivel registral. El tercer documento que hemos mencionado es el certificado de parámetros urbanísticos. Este es un documento que permite dar a conocer a los contribuyentes cuáles son los requisitos de carácter técnico, como las alturas máximas permitidas de la edificación, los porcentajes de áreas libres, los retiros obligatorios, la cantidad de estacionamientos necesarios, entre otros, con los que se debe cumplir para poder ejecutar cualquier edificación de acuerdo a su ubicación y zonificación correspondiente. Entonces, este certificado de parámetros urbanísticos, que también es emitido por las municipalidades, es un documento para poder determinar el valor y sobre todo la potencialidad que tiene un inmueble. Y generalmente es recomendable solicitar el certificado de parámetros urbanísticos más que nada para casas y terrenos, no tanto para departamentos, porque sabemos que un departamento no tiene tanta potencialidad respecto al incremento de su valor, más allá de una plusvalía que pudiera sufrir por el incremento del metro cuadrado de la zona. Me refiero a que el certificado de parámetros urbanísticos contiene información que no obra en el HRIPU y que sí es importante para determinar qué se puede construir respecto a dicho predio. Entonces, resulta más importante determinar en los casos de terrenos y casas cuánto se puede construir de altura
en dicho terreno superficial. Entonces, en los casos de terrenos y casas, sí resulta importante solicitar el certificado de parámetros para ver qué se puede construir sobre ese inmueble. Vamos a revisar a continuación un modelo de certificado de parámetros para que quede más claro toda esta información. Y ojo a este detalle, cada certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios se emite con un número individual y único para ser identificado. En este caso, como se puede apreciar, hay un código. Es decir, cada certificado sale con un código de identificación único e irrepetible que fácilmente lo hace identificable y registrable. En este caso, como vemos, existe un número, sale la información del contribuyente, se extiende un número de expediente por el cual se inició la solicitud y luego la emisión final del certificado de parámetro, se indica el número de recibo de pago. Generalmente este certificado, el costo puede variar dependiendo de cada municipalidad y puede estar fluctuando entre 40 a 80 soles su emisión. Una de las características importantes que tiene el certificado de parámetros es que tiene una fecha de expedición y una fecha de caducidad. Es decir, cada certificado único, como hemos dicho, tiene un periodo de vigencia que generalmente es de 3 años. Como podemos ver, fue sacado en esta fecha y la fecha de caducidad es de 3 años. Sale el nombre del solicitante. No es necesario que el certificado de parámetros urbanísticos lo saque el propietario del bien. Cualquier persona interesada, cualquier tercero, puede solicitarlo en la municipalidad. Generalmente la solicitud de certificado de parámetros se realiza a través del llenado de un formulario. Cada municipalidad tiene su propio modelo, puede variar, pero generalmente te piden los datos del solicitante, la dirección exacta, ¿no? En algunos casos te pueden pedir el número de la partida registral de los predios y generalmente te piden hacer una especie de croquis o de mapa de ubicación para facilitar al funcionario de la municipalidad que va a emitir el certificado la ubicación del predio. En este caso también vemos que sale la ubicación del inmueble, ¿no? Es la avenida Arequipa. Luego también se señala todos los datos del parámetro urbanístico, ¿no? En este caso se adelanta que tiene una zonificación para comercio metropolitano, que es la máxima categoría que se permite en temas de uso comercial. Aquí se detallan los usos permitidos, ¿no? Comercio metropolitano y uso residencial de densidad alta, es decir, que se puede construir edificios altos. Luego también se señala el alineamiento de fachada, deberá respetar el alineamiento del derecho de vía aprobado por la habilitación urbana. En este caso se señala un retiro de 5 metros respecto al frontis. En la parte posterior del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vamos a encontrar generalmente una tabla que resume la información respecto a toda la potencialidad constructiva que tiene el inmueble. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la altura máxima de edificación en pisos que puede tener y que se puede realizar respecto a el predio. Entonces vamos viendo que en algunos casos nos piden 8, 15 y 20 pisos y luego señalan una fórmula. Esto va a ir en función a el metraje o el área que tiene el predio. Si el predio cumple con algunas características, por ejemplo, si llega a 350 metros como aparece aquí, puedes hacer 15 pisos. Pero si mide 450 en adelante, puedes hacer 20 pisos. Ahora, si llegase a medir 2.500 metros cuadrados, puedes construir en función a esta fórmula que ahorita la vamos a explicar. Entonces, va a depender mucho en función al área que tiene el predio. Entonces, supongamos que el inmueble por el cual hemos solicitado este certificado de parámetros urbanísticos tuviera 1.500 metros cuadrados. Es decir, no llega a los 2.500 que exige para poder realizar, ¿no?, una construcción con una altura máxima referida a esta fórmula. Pero se ponen estos lotes mínimos, estos umbrales, estos hitos,
Porque puede darse el caso que de repente se compre este predio y el del costado y entre ambos superen los 2.500 metros cuadrados que se establece aquí. Y llegando a este metraje, a esta área, se podría construir en función a esta fórmula. En esta fórmula vemos 1.5 que se debe multiplicar por el resultado de la suma contenida entre paréntesis. La suma contenida dentro de estos paréntesis hace referencia a los metros lineales existentes entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Pues bueno, uno de esos puntos para medir es el frontis del inmueble, ¿no?, por el cual se ha emitido el certificado de parámetros. Y el segundo punto es el frontis del inmueble que está inmediatamente enfrente en ángulo recto al predio. En este caso, tendríamos que medir desde el frontis del predio materia del certificado que hemos sacado y medirlo en ángulo recto hacia el frente hasta llegar a el otro predio que está cruzando la avenida Arequipa, siguiendo el ejemplo de este certificado de parámetros. Una de las herramientas que se puede utilizar para aproximadamente saber cuántos metros lineales existen entre esos dos puntos y poder determinar la altura máxima que se puede realizar respecto a ese predio, es utilizar la herramienta de la regla que contiene el Google Earth, ¿no? Esta aplicación tiene una regla, repito, que uno puede marcar un punto sobre otro punto una vez que se ubica el satélite sobre el predio, y uno puede trazar con la regla una línea recta hacia el inmueble del frente para poder determinar los metros lineales que lo separan. Entonces, estos metros lineales incluirían la vereda de nuestro lado, la pista de ida, la berma central de la avenida Arequipa, la pista de vuelta y la acera del frente, ¿no?, hasta llegar a la puerta del predio que está en ángulo recto frente a nuestro predio. Esos metros lineales, ¿no?, una vez que los hayamos sumado y hayamos identificado el número aproximado o exacto, dependiendo, ¿no?, porque también se puede hacer una medición a través de métodos más técnicos, ¿no?, y de manera presencial a través de un ingeniero. Una vez que tenemos ese monto, imaginemos que sean 60 metros lineales la distancia, tendríamos que multiplicarlo por 1.5. Ese resultado de la multiplicación nos va a dar los metros lineales que se pueden construir hacia arriba. Para poder determinar el número de pisos, podríamos hacer un ejercicio aproximado de dividir ese resultado entre 3, que son más o menos lo que mide cada piso, ¿no?, 3 metros. Si hacemos un ejercicio respecto a esta fórmula, imaginemos que entre nuestro predio y el predio del frente hay 60 metros lineales. Multiplicamos 60 por 1.5 y nos da un resultado de 90, ¿no? Son 90 metros lineales hacia arriba que se puede construir. Para determinar esto en pisos tendríamos que dividir 90 entre 3 y nos da 30. Es decir, se podría hacer, eso, ojo, es un ejercicio simplemente simulado porque obviamente no hemos medido exactamente los metros lineales que separan los dos puntos que hemos referenciado. Entonces, en este caso, el resultado me sale que puedo hacer 30 pisos. Luego también podemos ver que, así como me exigen una medida mínima de área, también se exige un frente mínimo, ¿no? Entonces, si es que llegas a acumular o el predio llega a tener de 2.500 metros cuadrados en adelante, a eso también nos exigen que tiene que tener como frente mínimo 25 metros lineales. Y obviamente en estos casos tienes que dejar 50% de área libre y obviamente se van estableciendo estas limitaciones. Es importante que sepas que la vigencia que tiene el certificado de parámetros, y habíamos dicho de que se genera cada certificado un número de emisión y hay un periodo de vigencia, justamente se establecen todas estas formalidades. ¿Por qué? Porque los certificados de parámetros generan derechos adquiridos. ¿A qué se refiere esto? Que todo lo que diga el certificado de parámetros que se puede hacer,
si posteriormente se cambiasen y se restringieran, ¿no?, las alturas, las zonificaciones, pero mi certificado todavía está vigente, eso significa que la municipalidad tendría que respetar la vigencia de todos los usos permitidos que contiene mi parámetro. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si supongamos que llega un nuevo alcalde, ¿no?, elegido, y decide de un momento a otro, ¿no?, limitar y reducir los parámetros en altura, en zonificación, pero mi parámetro todavía está vigente y contiene parámetros, ¿no?, y permisos muchísimo más beneficiosos que la actual realidad, que ya reduce, ¿no?, esos parámetros. Entonces, yo puedo exigir que se respete los permisos mientras que mi certificado de parámetros urbanísticos esté vigente. Como hemos visto, estos documentos son muy importantes tanto para los abogados como para los agentes inmobiliarios a fin de asesorar de la mejor manera a sus clientes. De esta manera se pueden identificar algunas incongruencias que van a requerir ser subsanadas y no esperar al último momento a que se puedan identificar. Del mismo modo, tanto los abogados como agentes inmobiliarios pueden determinar los usos, los parámetros que tiene cada predio para, en función a eso, asesorar a sus clientes de manera eficiente. Si necesitas asesoría jurídica en una compra-venta de bienes inmuebles, no dudes en contactarnos para poder asesorarte de la mejor manera. Para ello, te invito a que nos mandes un correo a info@betancur.p para poder concertar una cita lo más pronto posible. Como abogado o agente inmobiliario, es importante que sepas interpretar la información contenida en estos documentos municipales, ya que conjuntamente con las partidas registrales se podrá hacer un estudio de títulos completo y eficiente. Si te fue de utilidad este video, agradeceré lo puedas compartir, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para recibir información periódica. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias.